nuestro dolor. Algún día seremos tierra y será nuestro dolor. Algún día seremos tierra, algún día seremos tierra. Nuestro dolor siempre volverá. Cada vez que te vas, siempre volverá. Nuestro dolor siempre volverá. Cada vez que te vas, siempre volverás cantando con la luna. Y regresarás sonriendo con la tierra. Siempre volverás cantando con la luna. Y regresarás sonriendo con la tierra. Buenas, ¿cómo les va? Hoy hacemos nuestro segundo encuentro sobre el seminario desde acá, desde Docencia Serial. Mi nombre es Adriana Fernández Becchi y vamos a tener hoy nuestro segundo encuentro respecto de la segunda categoría que vamos a analizar. El encuentro pasado estuvimos viendo el tema de la mediación simbólica y hoy vamos a ver esta otra noción que tiene que ver con un aspecto metafísico, si se quiere, del pensamiento popular o de la filosofía latinoamericana, que hace a la respuesta sobre el fundamento. Mientras Occidente, cuando se pregunta por el fundamento, responde con el ser, el pensamiento de la América profunda, cuando se pregunta por el fundamento, responde con el estar. Bueno, vamos a comenzar esto. Quiero decirles que en las diapositivas que voy a pasar hay pinturas de Carpani. Está hecho en base a los textos de Indios, Porteños y Dioses de Rodolfo Kusch, que ahora después les voy a pasar unos pedacitos para que lean. También, bueno, voy a hacer autorreferencial, disculpen, que hay unas partes de textos míos que escribí en una investigación en la Universidad de Lanús sobre escepticismo ético y esperanza en la obra de Enrique Santos Discépolo. Y también tenemos un trabajo, digamos, trabajamos en esta ponencia, nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana de Scannone, y la América profunda, Indios, Porteños y Dioses, que ya lo nombré, de Rodolfo Kusch. Después ustedes, si quieren, pueden consultar que en internet están los tomos que pueden leer en línea, de las obras completas de Rodolfo Kusch. Ay, creo que me olvidé de pensamiento indígena y popular en América. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Vamos acá. Acá estamos. Vamos a compartir. Entonces el tema de hoy es el horizonte del estar, pensar desde el estar. Vamos a ver si podemos salir acá. Ahí estamos. Así se ve mejor la pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces. Esperen que tengo un problemita acá. Vamos a empezar entonces con el tema de estar siendo, con la obra de Rodolfo Kusch, desde el horizonte del estar, que tiene que ver un poco con el pensamiento indígena en nuestro ser. Para eso voy a leer una de las partes de Indios, Porteños y Dioses, que se llama Espera en la Chichería, que acá entonces tienen una parte de los textos, que Indios, Porteños y Dioses es un texto que escribió Kusch en su viaje al Altiplano, que eran unos como programas radiales, por eso va contando cada uno de sus viajes, y cada uno de esos viajes lo que hace es, después él tiene un método que explica en Geocultura del Hombre Americano, que lo que hace es, a partir de un relato
empírico, digamos, trata de aplicar todo eso que nosotros vimos la clase pasada, que es desembosar, tratar de hacer una hermenéutica de la simbolicidad del lenguaje para llegar a la revelación de sentido. Y entonces a partir de estos viajes también hace ese mismo trabajo y entonces descubre, devela determinado tipo de nociones propios del pensamiento latinoamericano que hace al corpus de la filosofía latinoamericana. Acá en este caso hace un viaje y se para en una chichería, explica lo que es la chicha, que es una bebida propia del indio, y bueno, va contando que en esa chichería ve a los indígenas que están tranquilos, esperando la chicha, se dejan estar ahí mientras esperan, y cuenta también que en el imperio inca había una fiesta que es el Inti Raymi, en junio, que era para iniciar la espera de la cosecha con toda pompa, se decía, la espera de la cosecha. Que retumbe en sus oídos esto de esperar la cosecha, esperar el fruto. El Inca entonces derramaba en la plaza gran cantidad de chicha, que corría la chicha corría por las canaletas hasta el Templo del Sol. ¿Y qué pasaba con la chicha? Pues se la tomaba el sol, es decir, la derramaban en las canaletas, era como para darle de beber al sol. Y era para adquirir fuerzas, un ritual, ¿no? No solo para aparecer al día siguiente, que el sol aparezca al día siguiente, sino también para pasar del hemisferio sol, en donde estaba durante el invierno, al hemisferio sur, a fin de calentar las mieses en el verano. Así el imperio lograba comer otro año más. Lo mismo, aunque un poco más abandonado a sí mismo, hace el indio hoy en día. Sabe esperar, dice Kush, ¿no? Es decir, todo este rito de la chicha, saber esperar en la chichería, saber esperar el fruto, hacer este rito para que el sol, en los ciclos del sol, lo que se ha sembrado, esa semilla condiciona esperar el fruto, ¿no? A la espera del fruto. Entonces, ¿qué indio, mientras estaba tomando, no habrá pensado que ese año iba a tener una magnífica cosecha? En ese momento, él no solo jugó el papel del Inca, sino también el del sol. Tomando chicha, el indio puede no ver siquiera por unos momentos al mundo. En este sentido realiza la espera mágica ayudado por la chicha. Es decir, vamos a ponernos el micrófono. Es decir, que acá hay algo más en su espera. No solo crece su sembrado, sino también todas las cosas, su vida, sus hijos, su muerte, y hasta la eternidad crecen. Y aún sabe quién hace crecer. Está seguro que detrás de todo están los dioses. Y este es el sentido real de su espera. Y se pregunta Kush, ¿nosotros qué lejos estamos de ver así el mundo? ¿Será porque nunca vemos crecer nada? O sea, es una disquisición allí, si vemos una plantita en la maceta, si la vemos en las plazas, si vemos algo brotar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Se diría que somos diferentes? Y ahí, dice Kush, decimos que al fin y al cabo hemos puesto nuestro esfuerzo para ser alguien. No nos dejamos estar como el indígena. Hacemos otro esfuerzo y pensamos mal de la gente que se deja estar. Pensamos incluso que el indio que se deja estar, en el fondo por ahí es un vago. Y también aquí en Buenos Aires hay mucha gente que hace lo mismo. Sin embargo, nosotros, yo, en cambio, hago mis cosas, estudio, trabajo, lucho,
¿Y para qué hago todo eso? Porque yo soy alguien, pero yo soy alguien y esa gente se deja estar. Pero no estamos seguros y redondeamos el pensamiento acosados por esa amontonada ciudad que vemos delante e insistimos. Soy alguien. ¿Para qué? Pues para tener unos pesos. ¿Y para qué? Para estar bien. Y eso de estar bien ya huele a indio. Y es peor, a indio de chichería. Y al final, de todos modos, mis esfuerzos no terminan en esto de dejarme estar. Bueno, acá queremos entonces, a partir de esta lectura, profundizar este ser alguien y estar aquí. Sin embargo, queremos anticipar en esta dicotomía que son ambos partes de una totalidad. Hay una firme convicción sobre la continuidad inconsciente del pasado indígena en este mestizo americano del presente. Ahora bien, esto lo vamos a retomar después. Vamos ahora a despejar qué significa ser y estar. Cómo repercute este ser a alguien y este estar aquí. Cuya hace toda una investigación sobre este tema y ve que en el subsuelo de la América hay un sentido propio, profundo, que deriva de la cultura quechua y que analizándola responde a un canon, que es este estar, que se circunscribe a este estar, que es el sentido de un estar aquí aferrado a la parcela cultivada y a la comunidad, y haciendo frente a las fuerzas hostiles, como en el caso de este ritual de la chicha, que hace un rito hacia el sol, dándole de beber al sol la chicha para las fuerzas y poder esperar el fruto. Entonces, analizando un poquitito más, el estar deriva del ser estare, que significa estar de pie. No es una posición, es un estar parado, de pie, dispuesto al movimiento. El estar en, supone siempre un en. En cambio, el ser es algo definitivo, deriva del cedere, significa permanencia. El estar de pie es algo que va a estar en movimiento. El cedere significa permanencia. Por eso cuando se define se dice esto es tal cosa. Pero ambos, tanto ser y estar, son indeterminados, son como significantes vacíos que necesitan un contenido, reclaman un contenido. Porque uno dice, la casa es, y espera un contenido. Yo estoy, y espero un contenido. Estar en, y espero un contenido. Es decir, que ambos reclaman un contenido. Son ambos significantes vacíos, indeterminados, que esperan una determinación. Pero el estar no exige una determinación intrínseca, sino que es algo circunstancial y modal, mientras que es esencial al ser esa determinación. Entonces, el ser es algo cerrado en sí mismo. El ser define, y cuando define, cierra la frontera. Cuando el estar en supone esta circunstancialidad, cuando inclusive nosotros hacemos el verbo, cuando nosotros conjugamos el verbo, este estar supone un movimiento, una modalidad en. Si nos atendemos a lo que dice el idioma castellano, podemos afirmar que el estar, a diferencia del ser, tiene un carácter dinámico que permite ponerse en acto y en un tiempo y en un lugar determinado. En este sentido, es previo al ser, porque tiene, y además tiene una connotación espacial, pues siempre se agrega esta noción de en, y temporal en cuanto que indica una duración. Estar nos sitúa en una I, en donde es factible disponerse a un movimiento teleológico. Teleológico significa una finalidad. Entonces, estar en supone un lanzarse hacia una finalidad. Estar dispuesto a,
Hay una disposicionalidad al movimiento. Y en este sentido, es previo al ser. Estas son afirmaciones de Scanone, que las podemos ver en este libro, Punto de partida en la filosofía latinoamericana. Antes habíamos hablado de esta idiosincrasia, este estar es propio de la idiosincrasia cultural latinoamericana y es el modo de pensar sapiencial. Este estar inaugura la sapiencialidad del pensar latinoamericano, abre un horizonte. O sea que ese horizonte es un horizonte que tiene que ver con una cosmovisión, porque a la diferencia del ser que nos proporciona un fundamento, el estar abre a una cosmovisión, a un modo de estar, por eso es circunstancial y modal, a un modo de estar en la tierra, a un modo de estar en el mundo. O sea, esta sería la diferencia que hace al logos como, digamos, palabra, pensamiento. El logos latinoamericano, en cuanto radica su modo de pensar desde el estar, abre a una cosmovisión porque es un modo de estar, un modo de instalarse en el mundo. Mientras que el ser es un modo de definirse, de fundamentarse en el mundo. Y entonces aquí tenemos estas dos cuestiones que, como dije antes, conviven en el pensamiento americano. Porque algunos gustan decir Amerindia, otros Latinoamérica, otro América mestiza, porque por un lado tenemos este ser alguien de la hispana, de la colonización hispánica, y por el otro lado tenemos el inconsciente indígena que sobrevive en nosotros. Entonces la historia desde el estar implica una cultura que interpreta la actividad humana. Es decir, que aparece, así como en el mito, como analizamos antes, en el despliegue o en la mediación simbólica, aparecen entonces verdades seminales que tienen que ver con la revelación de sentido que nosotros hemos visto como cuarta dimensión del símbolo en el encuentro anterior. Y que supone, esta forma de pensar, negar la pulcritud para instalarse desde esta forma hedienta, desde esta forma bárbara, en el suelo americano, y desde allí fagocitar el ser occidental. Entonces, esta instalación en el suelo supone una geocultura. La pregunta por el fundamento, entonces, desde la filosofía latinoamericana, parte del presupuesto de estar de pie, de estar en el suelo, en un aquí. Estamos dispuestos como modo en el mundo para instalarnos. ¿Qué instalamos? Nuestro domicilio existencial. Desde allí este ser rebasa, tiene una potencia significa una fuerza, como la ola que se despliega y que va sobre la arena, rebasa en busca de un instalarse como domicilio existencial, haciendo de este mundo, de esta tensión, si se quiere, desgarradora, que supone estar entre la permanencia entre la vida y la muerte, supone que este indeterminado va a determinarse y rebasa en el ser. El estar rebasa en el ser, porque tiene la potencia, la posibilidad infinita de ser. Porque este ser, alguien, supone de alguna manera que yo soy aquí profesora, yo soy aquí madre, yo soy aquí profesional, yo soy aquí ama de casa. Y todos estos ser alguien se determinan a partir de un determinado que es el estar aquí de pie, siendo este alguien. Este estar siendo, estoy siendo madre, estoy siendo esposa, estoy siendo profesora,
estoy siendo. ¿Y para qué se está siendo? Para la espera del fruto, para encontrar ese domicilio existencial que supone estar en el suelo, en esta indeterminación que busca una determinación desde un modo de ser. Esperar el fruto supone instalarse, estar al acecho de lo fundante. Es la posibilidad de apropiar el acontecimiento de la instalación, mediante la probabilidad de alcanzar una semilla fundante. ¿Qué predispone a la espera? Sino buscar, vamos a ver más adelante, un acierto fundante, una revelación de sentido, como antes vimos en el análisis simbólico. Y entonces se fagocita. ¿Qué significa esta fagocitación? Surge la conjunción entre el ser y el estar, en esa espera para el fruto. Sintetizo, el ser alguien aquí, en esta transitoriedad del estar. Estoy siendo, es la influencia de lo indígena en asumir el suelo. La occidentalidad cultural o heredada se transforma en el vientre de la tierra. Y entonces se fagocita lo blanco por lo indígena, el ser en el estar. Y surge así este estar siendo, que no se anula ninguno de los dos. El estar y el siendo conviven. Es una convivencia del equilibrio que hace a la determinación de lo indeterminado de nuestra existencia, siempre dinámica. Así entonces esta fagocitación del estar, que fagocita el ser, desde el punto de vista indígena es algo natural que se dé la fagocitación, dado que el ser es siempre transitorio y de ningún modo inmutable y eterno. El estar aquí es previo al ser alguien porque supone un estado de recolección, de crecimiento o acumulación, por lo tanto, de privación y ayuno de los objetos y de elementos. Mientras se siembra, y luego viene la espera, que es este momento de ayuno, en donde se fagocita el ser, esperando, se instala, uno se instala esperando el fruto. Entonces aquí, este estar siendo, se puede ver en distintos aspectos, pero siempre tiene que ver con lo reuniente, que es aquello del equilibrio. Para dar un ejemplo, para entender esto, que parece un poco abstracto, pero que tiene que ver con la vivencia de lo americano, vamos a hacer alusión a unos amuletos, que son como unas piedras, que se llama Wami Munachi, que significa querer mujer. Son unos amuletos, que representan el varón y la mujer muy abrazados, por eso representan como si fuera el matrimonio, la unión de ambos. Y también el equilibrio del universo. El varón y la mujer no era para los indios del imperio inca solamente dos sexos, sino que constituían la encarnación de dos principios regentes del mundo. O sea, como si sería el yin y el yang, ¿no? Por este motivo, tú estabas sumido en una tremenda tensión, que solo se remediaba mediante el equilibrio de los opuestos. O sea, como si fuera el varón, lo masculino y lo femenino, que se reúnen en un equilibrio dinámico, que son dos opuestos, en donde el uno y el otro van conformándose en tanto que están juntos, porque la afirmación de uno se refleja en el otro, y así mutuamente, y se unen en una totalidad, que tiene que ver con el equilibrio de los opuestos. O sea, esto es una simbolización de opuestos que en tanto y en cuanto se reúnen, logran un equilibrio, sin la anulación de uno ni el otro, sino que la permanencia de ambos, la permanencia de la diferencia,
en una unidad de la diferencia, supone entonces el equilibrio. No es la unidad lo que supone la totalidad, sino que es la convivencia de los opuestos lo que supone el equilibrio del universo. Y así este equilibrio en la diferencia, así como los amuletos indígenas, se puede ver en el tango, en la danza. También como el amuleto indígena, en la danza, lo profundo de América convive y se expresa, se fagocita el estar siendo, el ser en el estar siendo. La danza, acá como vemos, la danza del tango, es esto lo que quiero ejemplificar, supone, este también es un ejemplo, ¿no?, de este remedio, cómo se remedia la tensión vital. En cuanto esta danza, el tango, están situados en un espacio, los cuerpos ocupan, se instalan, domiciliándose, se fagocitan. También todo lo que está sumido en esta tremenda tensión vital se remedia mediante el equilibrio de los opuestos en forma de danza. El tango representa entonces el equilibrio del universo en tanto que danza, así como el indígena en ese amuleto, la danza, se instala como un estar siendo en esta fluctuación de los cuerpos en la música, que se interpreta presintiendo la simbolicidad que expresa la existencia como en el indígena. Se trenzan los sentidos, los cuerpos se trenzan, se arma una totalidad dinámica del cielo, esa tremenda tensión vital irreductible. Así entonces, el estar siendo como pensamiento tiene como dos momentos. Ahora en este momento voy a pasar de esta cuestión del pensamiento, del estar siendo, del pensamiento como estar siendo, cómo se ve reflejado en un pensamiento seminal, como si fuera originario, y este pensamiento originario se desplaza a un pensamiento total. Entonces tenemos el estar como forma de cosmovisión, que es previo al ser como forma de determinación, y determina un absoluto como forma de fundamento, mientras que el otro determina un modo de estar circunstancial. Ambos se fagocitan, o mejor dicho, como el estar es previo al ser, fagocita el ser, el estar fagocita el ser, y se conforma el estar siendo. Este estar siendo determina dinámicamente, siempre como indeterminado a determinarse, geoculturalmente un modo de pensar, que configura un pensamiento seminal, que hace a dos momentos. Esto es lo que explica Kusch, entonces, este diagrama que vemos acá, es un diagrama que presenta Kusch en Pensamiento Indígena y Popular en América, y que representa la S de sujeto, y tiene como dos planos. Uno, que hacia el yo soy, yo pienso, que tiene que ver con la intelección, pone Kusch, que sería, digamos, nosotros lo entenderíamos hoy como inteligencia racional, y del otro lado tenemos acá la afección, que pone Kusch, hoy lo entenderíamos como inteligencia emocional. Una, la inteligencia racional, que piensa los objetos, determina, define, esto es, y se convierte en una abstracción, porque cuando yo defino no digo esta mesa redonda de 4 patas de mi cocina, sino digo la mesa. ¿Y qué es la mesa? La mesa es una abstracción. Y por el otro lado, el plano de la inteligencia emocional, que no define, sino que busca sentidos, es esta parte de la revelación de sentido del símbolo, que busca un sentido, un modo de ser con sentido que determina lo arquetípico. Vamos entonces a mostrar
que están estas dos cuestiones en el mismo sujeto. Por eso hace una totalidad que compone el pensar total, pero que este primer plano supone una seminalidad, como el origen, como la semilla. Entonces tenemos, por un lado, un sujeto que ve el mundo, que ve objetos, y que está entrado en el mundo, entrarlo, digamos, y que esto determina entonces una definición. Y por el otro lado está el sentir el mundo, no verlo con la inteligencia, sino sentir el mundo. Este lado determina un concepto, que es la inteligencia emocional. Pero por el otro se siente el mundo, con la inteligencia emocional, se siente el favor o desfavor del mundo. Esto quiere decir un poco la determinación destinal de la vida. Después tenemos que en el plano de la inteligencia racional se pregunta por el por qué. La respuesta es ¿por qué esto es así? Pero por el lado de la inteligencia emocional, por el lado de los arquetipos, por el lado de lo simbólico, hace referencia al cómo, que tiene que ver con una aversión o adhesión emocional a las cosas, ¿no? A lo que las cosas parecen traer. Esto es favorable o desfavorable. Es esta inteligencia emocional favorable o desfavorable tiene que ver con una revelación de sentido frente al objeto que ya no dice lo que es, sino que dice el significado del sentido. C sería la visión, desde el cómo determinamos una visión orgánica del mundo. La realidad está determinada por sentimientos, por lo tanto, esta visión orgánica del mundo supone una totalidad en donde nosotros somos una hebra de ellos, un todo. Es una totalidad. Los objetos tienen un sentido y como sentido forman parte de un absoluto como totalidad, en donde uno es parte de esa totalidad. Tenemos que pensar como malla, como una red. Cuando esta vivencia, esta visión orgánica del cómo, se determina como red. Entonces el objeto está entrado en esa totalidad. Está entrado en esa totalidad. Allí entonces participa de nuestra intimidad. Mientras que el por qué, como análisis supone desagregar, separar, partir, entonces allí aparecen como divisiones fragmentadas. Yo saco al objeto de esa totalidad y lo defino, lo pongo afuera y lo encierro en una cajita y digo, esto es un hombre, esto es tal cosa, esto es normal, esto se da de tal manera porque es tal cosa. Este es el pensamiento analítico que me permite entonces separar de esa totalidad al objeto. Esto supone, la definición supone este ser alguien, fíjese, el ser alguien supone el patio de los objetos que describe Kuhn en la América Profunda, lleno de objetos. Pongo una muralla y hago ciudades para separar la barbarie del civilizado, porque lo bárbaro me da miedo, porque es incertidumbre. Es convivir con los opuestos, que me hace incierto, me hace esta indeterminación de la vida que se da en cada circunstancia. Entonces, en esta circunstancia, aquí ahora, estoy siendo. No hay una determinación estable y eterna, más que la misma temporalidad que en este devenir constante es líquida. Y entonces siempre es frágil e indeterminada. Pero como eso supone un terrible desgarramiento de vivir la vida sin poder aferrarnos a la seguridad del ser alguien, entonces divido, segmento y defino. Pero hay un reclamo de este estar previo que fagocita este ser y convierte este ser en una visión cosmológica que me determina este estar siendo aquí y ahora y me hace dar cuenta de que en el fondo se remedia este desgarramiento vital
en la revelación de sentido simbólico que me lleva a despejar entonces un sentido de por qué vivo. Esto, entonces, la afectividad o la inteligencia emocional condiciona una visión global del mundo, mientras que la inteligencia racional condiciona una visión analítica. Pero estas dos cuestiones que pensamos aquí, uno, el pensamiento seminal que sabe cómo, pero no sabe por qué, y el otro, el pensamiento racional que sabe el por qué, pero no, o sepulta el cómo, como dije antes, se fagocitan y se unen esos dos extremos en un pensar total, según el cual el sujeto requiere de uno y del otro. Uno para encontrar la causa, y el otro que entra en una contradicción desgarradora por esa causa y requiere lo seminal, que es una revelación de sentido, y en ese caso un llamado a lo redentor en la trascendencia. Redentor en el sentido de buscar este modo de estar en el mundo, no en un sentido, digamos, religioso, sino religante, aquello que me lleva más allá del objeto, para encontrar un sentido a mi vida, y que no se encuentra en la causalidad de la inteligencia racional, sino fagocitando esa causalidad y amasándola con algún sentido de este estar aquí. Ambos extremos, entonces, son dos formas necesarias para afirmar la totalidad de la existencia. Se requieren mutuamente, no puedo dejar uno o el otro. Y allí, en este forma el pensamiento popular. ¿Y qué busca este pensamiento popular? Un acierto fundante. ¿Qué es este acierto fundante? Una palabra, un gesto, que sirven de alguna manera de ordenador del sentido a lo que está diciendo el mundo. Es decir, yo soy una flecha que me lanzo, como si fuera un arco, ¿no? Me lanza la flecha hacia un blanco y trato de dar en el centro. Ese centro es el equilibrio entre las causas y este sentido, este significado que tengo desde la cosmovisión del estar, para encontrar un fundamento y entonces encontrar y hacer amable este mundo, hacer de esta estancia mi domicilio existencial, con significados que son los operadores seminales. Seminales por ser fuente de significados, y operadores porque sirven para clasificar desde el punto de vista cualitativo lo que está ocurriendo y le dan un valor, legitiman un valor. Y ahora volvemos a un ejemplo como esto mismo, que es la convivencia del indígena en lo americano, en lo occidental de lo americano, en el tango. Acá pongo de ejemplo el tango 1 de Discépolo, de nuestro querido Discépolo. Esto está en, digamos, a ver qué me fue ahí, está puesto en un libro que creo que cité al principio, que es La Esperanza en el tango de Enrique Santos Discépolo, de mi autoría, y otros, que dice así: uno busca lleno de esperanzas. Tratemos de escuchar en nuestra mente la música, ¿no? Uno busca lleno de esperanzas el camino de los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Y ahí entonces, en esta atención se trata de superar en un tercer elemento los opuestos. Por un lado, tenemos entonces los sueños, y por el otro, la lucha que es cruel y es mucha. Y ahí, entre estos dos, en los cuerpos entrelazados del tango, aparece un acierto fundante, que según Kuss se hace patente en la negación, por ejemplo, entre los sueños y un antidiscurso que convive, que niega esos sueños y que busca una reparación, una revelación, un significado
que hace a lo seminal, que tiene que ver con esta dialéctica de la simbolicidad. Entonces, entre las ansias, los sueños, y por otro lado la lucha cruel, se sintetiza la fe que lo empecina. Y esa es la revelación de sentido. Esa es la clave de resolución del vivir humano. ¿Para qué se siembra? Con la esperanza del fruto. Y allí está nuestra fe en que ese fruto llegue para nuestra instalación en el mundo. Juega la fe como respuesta de esperanza para el afrontamiento que supone el coraje de vivir. Entonces, el amanecer se desangra, lo mismo que el ocaso, pero sin ocaso no hay mañana. Por eso uno que somos todos busca lleno de esperanzas, este uno que marca la singularidad y al mismo tiempo que somos nosotros. Solo a partir de esta fe que lo empecina, se va a seguir logrando estar de pie. Y quizás volvemos a la clase anterior, a nuestro encuentro anterior del Pachacú. Esta Pacha, nuestra tierra, y este Cuti, este vuelvo, volver como el tango, que tenga algo en este vuelco de esperanza para el fruto. Esta lucha, si nosotros este uno, un poco uno ahora, está acá de pie, tratando de instalarse en esta incertidumbre que nos toca vivir entre la enfermedad y la salud, entre la vida y la muerte, esperando este vuelco en la fe que nos empecina a una calidad de vida. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperaremos? Las claves de esta cosmovisión, de cómo instalarnos en este cosmos, estar siendo así, busquemos un acierto fundante que en esta danza de tango de la vida nos lleve al equilibrio que estamos esperando. Y aquí entonces, los voy a dejar hasta la clase que viene, esperando entonces poder aportar nueva noción que tiene que ver con esto y nosotros. Hasta la próxima, los espero. En busca de un nosotros estamos en la tierra. Algún día seremos tierra y será nuestro dolor.